quiero comentarles de dos referéndums en marcha o propuestas de referéndums y la polémica que se ha desatado en torno a ellos. El primer referéndum ha sido aprobado por el Parlamento Vasco, ocurrió en las pasadas horas. Quieren hacer un referéndum, que ya le han puesto fecha, para que el pueblo vasco decida con un sí que tiene derecho a decidir. No se dice derecho a decidir qué o sobre qué, pero después de ese sí, si ese referéndum se llevaría adelante, el siguiente paso es el derecho a decidir la separación del País Vasco del Estado español. ¿Cómo ha respondido el Estado español frente a esto? Con un no categórico. El presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, ha dicho que interpondrá inmediatamente un recurso ante el Tribunal Constitucional Español, porque esa convocatoria a referéndum no está autorizada por el Estado español y en consecuencia es ilegal. Y el límite de cualquier pregunta en un referéndum es la constitución política del Estado. De tal modo que el Tribunal Constitucional en España decidirá, y anticipadamente se sabe, que pondrá un freno y tendrá que revocar esa decisión del Parlamento del País Vasco. Fíjese el paralelismo. En nuestro país, ante las convocatorias a referéndums de los prefectos, nos agarró en una situación de crisis institucional, sin Tribunal Constitucional, y aunque se interpuso el recurso de nulidad para frenar esos referéndums, no se pudo hacer nada porque no había Tribunal Constitucional. Pero la lógica, la reacción del gobierno español y los argumentos sobre la ilegalidad de estos referéndums es exactamente similar, con grandes diferencias. En el País Vasco hay un parlamento legalmente elegido. Los referéndums de los prefectos han sido referéndums autoconvocados, en contra de las leyes, en contra de la Corte Nacional Electoral, en contra del Parlamento. Bueno, se llevaron por delante todo y el Estado no pudo hacer nada, no pudo frenar, como en España frenarán este referéndum, porque no hay Tribunal Constitucional. Grave. A propósito, otro referéndum en Colombia. Hace poquitas horas el presidente Álvaro Uribe ha enviado al Congreso colombiano una propuesta de llamar a un referéndum, que también se va a caer solito. ¿Qué es lo que pasa en Colombia? Resulta que la Corte Suprema colombiana ha procesado, encontrado culpable y la ha sentenciado a poco más de 40 meses de prisión a una parlamentaria que ha confesado que recibió plata para que cambie su voto cuando el Parlamento hizo una modificación a la Constitución de 1991. En esa Constitución, que fue hecha en la última Asamblea Constituyente en Colombia, no se presentaba la figura de reelección presidencial, no había reelección presidencial. Álvaro Uribe hizo cambiar una modificación constitucional en el Parlamento para poder ir a la reelección, y así fue. Hubo el cambio de la Constitución en el Parlamento, pero había coimeado a los parlamentarios, y una de las parlamentarias ha sido procesada y ha confesado: sí, recibí plata, el partido de Álvaro Uribe me coimeó. Entonces, la enmienda constitucional es ilegal porque es resultado del soborno, y en consecuencia la elección de Álvaro Uribe también es ilegal. La Corte Suprema ha mandado además la consecuencia de esta condena a esta diputada, porque la elección de Álvaro Uribe no corre. En consecuencia, Álvaro Uribe tiene que renunciar y se tienen que convocar elecciones. Para salvarse, Álvaro Uribe presenta ante el Congreso de su país una propuesta de referéndum para que el pueblo autorice una nueva elección, una segunda elección, para repetir la elección del 2006. Hay una crisis, Álvaro Uribe está a punto de caer a consecuencia de esto, y a propósito de los paramilitares que lo rodean. 30 parlamentarios colombianos están siendo procesados, más bien dicho, por vínculos con el paramilitarismo. Es que los paramilitares no son parte de la organización democrática de ningún país. Y esto lo remarco porque resulta que en nuestro país
El próximo domingo, la Unión Juvenil Cruceñista, que es la organización paramilitar creada por Rubén Costas, quiere convertirse en una organización nacional. Posiblemente lo consiga. Dicen que tienen 28.000 afiliados, perdón, corrijo la cifra, 85.000 militantes y 200 miembros, 200 guardias de honor que son los que protegen a Rubén Costas. Bueno, los paramilitares tienen que ser procesados, los paramilitares no pueden existir en el país y quienes los alientan, los financian, tienen que terminar en la cárcel. Por lo menos todos los antecedentes históricos en democracia llegan a esa conclusión. A veces la justicia tarda, pero llega. En Argentina se está intentando procesar, por ejemplo, a Isabel Perón, que protegió a los paramilitares que hicieron un genocidio en ese país con 33.000 desaparecidos. A propósito de paramilitares y de la Unión Juvenil Cruceñista, resulta que hoy 80 de ellos manifestaron frente al consulado de Venezuela, lo dijo un portavoz del consulado en Santa Cruz.